Si todos los días tienes un montón de consultas gratuitas y tu tasa de conversión no supera el 30%, te voy a decir que tienes un problema y estás tirando tu tiempo, ¿vale? Y el problema no son los precios, no son los honorarios, no es que el cliente sea malo, es lo que estás haciendo en esa consulta gratuita, en ese diagnóstico que realmente está destinado a dar una idea y perfilar si puedes ayudar o no a la persona y realmente te está suponiendo un coste en tiempo y en dinero que incluso tú no sabes. Y es que la gran mayoría de abogados utilizan las consultas gratuitas como una sesión de preguntas y respuestas sin final, donde se da una información al cliente potencial sin llegar a una finalidad cerrada, sin llegar a una finalidad completa que es cerrar cliente. Entonces, realmente, si utilizas las consultas gratuitas de esta manera, lo que estás haciendo es perder tiempo y dinero. Y básicamente esto lo vemos con todos los abogados con los que hablamos, ¿vale? Que se hartan y hartan y hartan a dar consultas gratuitas y hay algunas veces que incluso piensan que la consulta gratuita simplemente no sirve y que realmente te trae clientes de poco valor y no es para nada así. Simplemente es que no se utilizan de la manera correcta. Y obviamente hoy te voy a explicar cómo puedes convertir esto que ya estás haciendo y que te está trayendo pérdidas de tiempo, de dinero, etcétera, etcétera, en una de las herramientas más poderosas que puedes utilizar para cerrar clientes nuevos cada. Y para darte contexto, yo soy Miguel, founder y CEO de Always Digital, una consultoría jurídica. Solo trabajamos con abogados y profesionales del derecho, por lo que obviamente en estos más de 4 años y más de 20 despachos escalados ya tenemos una idea muy vasta, muy grande de cómo funciona todo, de qué es lo que necesitáis, etcétera, y cómo optimizar procesos, porque lo llevamos viendo en profundidad todos estos años. Y básicamente, como te digo, esto lo vemos todos los días, o sea, no es algo nuevo, pero sí que es algo complejo de explicar si realmente no tienes idea de por qué. Y vamos a ver un poquito más en detalle cómo podéis convertir, como digo, esa consulta gratuita en una herramienta que realmente trabaje por vos. Vamos a ver 4 puntos muy importantes. El primero de los puntos es por qué estás haciendo una consulta gratuita con una estructura de buena fe y no sirve simplemente. Segundo, que es obviamente una consulta gratuita bien hecha y qué es lo que realmente tiene que conseguir por ti. Tercero, una buena estructura, bueno, una estructura más bien real, ¿no? De una consulta gratuita para que consigas esos objetivos. Y cuarto, los errores más importantes que cometen los abogados en estas consultas de diagnóstico. Así que bueno, comentando un poquito qué es la estructura típica, que no funciona, etcétera, y por qué no funciona esa estructura de buena fe, etcétera. Básicamente, una consulta siempre suele ser así. Oye, la persona llama, contacta, entra por un anuncio, lo que sea, y se dirige directamente al abogado. El abogado la atiende, le da información y ahí se despiden y se acaba absolutamente. Resultado, 30, 40 minutos que has perdido de tu tiempo, cero dinero y cero intención de compra por parte del cliente, que se va a ir con otro abogado a ver qué le dice y oye, a ver si tiene más suerte ese abogado y lo acaba cerrando. El problema, ¿vale? Que mucha gente se piensa es que es gratuita, ¿vale? Y ese es el problema, que la gran mayoría dice, no, pues es que la consulta gratuita te trae pocos clientes tal cual porque es gratis y porque la gente se aprovecha de ello. Y realmente eso es una falsa verdad o una verdad a medias. ¿Por qué motivo? Obviamente lo que es gratis siempre va a atraer a un público de menor calidad, ¿no? Eso siempre te va a pasar, que se te cuele gente que no tiene dinero para pagar. Pero realmente el punto de absolutamente todo, ¿vale? Ya no es filtrar por compromiso, por dinero, etcétera. Es qué es exactamente lo que estás haciendo para tú convertirlos en cliente. Porque si tú estás escuchando el caso, tú estás explicándole, puedes hacer esto, le dedicas 30 o 40 minutos y al final la respuesta del cliente es, vale, gracias a Dios. Realmente el problema lo estás teniendo tú, no lo está teniendo el cliente se está llevando la información que quiere, pero tú no estás sabiendo darle un paso extra, ese empujoncito y demás para materiales de esa consulta, que es lo más importante. Entonces, básicamente, el problema general que se puede ver y que se puede llegar a ver es un problema de confusión, ¿vale? ¿Por qué motivo? Porque el abogado, ¿vale? Se piensa simplemente que dando una información, que explicando, etcétera, etcétera, el cliente va a sentir valor y va a querer contratarle. Y obviamente eso te va a funcionar si el cliente viene muy educado y tiene una conciencia muy importante de cómo es un proceso, etcétera, etcétera, porque ya haya pasado y porque tenga un nivel, oye, de conciencia alto. Ahora, ¿qué pasa? Que la gran mayoría de personas no tienen un nivel de conciencia alto, no saben lo que necesitan, no saben de esa información que necesitan, si es buena o no, y no saben analizar si, oye, es de valor o no es de valor. Simplemente sabe analizar si se ha sentido de una manera, si se ha sentido escuchado, si le ha gustado el trato del abogado, etcétera, etcétera. Y es ahí donde flaquea el asunto. Pues realmente
no puedes pretender que una persona, por escuchar la información que tú tienes que darle, simplemente quiera cerrar contigo y quiera firmar, etcétera, etcétera, una hoja de encargo. El punto real es cómo esa persona se siente, ¿vale? La consulta gratuita tiene que estar orientada a que todo el proceso en el que nosotros hablamos con un cliente, que le hacemos sentir de una manera, que le hacemos materializar y tangibilizar esos objetivos que él tiene con esa consulta, ¿vale? Obviamente todo es emocional. Entonces el punto es un favor emocional. ¿Cuál es la estructura básicamente de una consulta inicial o un consulta de diagnóstico, como lo quieras llamar, ¿vale? Que no funciona. Básicamente hablar mucho, escuchar poco y, oye, intentar dar información a ver si por darla se cierra algo. Entonces, entrando un poquito en los objetivos de la consulta de diagnóstico, tienes que ver que los objetivos son tres, ¿vale? Primero objetivo es cualificar si puedes o no ayudar al cliente. Es muy importante que el cliente sepa si, oye, le puedes ayudar, si no, etcétera, etcétera. Para eso, obviamente, tienes que escucharle. Punto. Segundo, diagnosticar. Tras escuchar, obviamente, hay que darle un diagnóstico de qué haría, qué no, etcétera, etcétera. Una información específica de, oye, qué opciones tenemos sobre este asunto, ¿no? Y tercero, el cierre o avance, que es una de las piezas fundamentales que realmente, oye, y uno de los objetivos fundamentales más bien, ¿no? Que realmente se olvidan en la consulta. La consulta no tiene que ser, oye, dime algo a ver cuándo tal. No, tiene que ser, oye, vamos a avanzar, vamos a ayudarte con esto, vamos a conseguir esto por ti. Obviamente, estos objetivos tienen que estar cubiertos los tres. Si uno de ellos falla, ¿vale? Dependiendo de cuál falle, que ahora lo vamos a ver, ¿vale? Pues significa una cosa u otra. Por ejemplo, si falla el primero, obviamente es un problema de cualificación y no estás atendiendo casos que realmente son para ti. Estás atendiendo seguramente casos que no sean interesantes para ti. Si el segundo falla, obviamente, el cliente no tiene una razón por la cual elegirte a ti. ¿Por qué motivo, si tú no sabes diagnosticarme, yo me iría contigo? Yo no me iría con un médico, por ejemplo, que no sepa qué problema tengo yo o qué es lo que yo puedo hacer con ese problema. Y si el tercero falla, pues el cliente, oye, no sabe qué paso tomar o qué punto extra tomar para seguir, ¿sabes? No sabe qué hacer más. Así que se va a quedar en el bucle y nunca va a contar. Entonces, para que obviamente nosotros podamos pues llegar a conseguir que la consulta gratuita sea algo útil, tiene que cumplirse estos tres parámetros, estos tres objetivos, etcétera. Y si se cumple solo uno o dos de ellos, obviamente estamos fracasando en el camino. Ahora vamos a entrar un poquito también en la estructura, ¿vale? Que es muy, muy, muy importante. Y es que básicamente la estructura va a corresponder, obviamente, a estos tres objetivos. Lo primero son los 60 primeros segundos, que obviamente tienes aquí un vídeo y demás de las aperturas, los openers y demás que hemos grabado y que sé que te va a servir, ¿vale? Pero básicamente también tienes en el primer enlace de la descripción mi carpeta de recursos en la que tienes un recurso de esto directamente para que puedas verlo, puedas, oye, tangibilizar, etcétera, etcétera. Simplemente metes el email y te llegan todos los recursos a tu correo. Y bueno, básicamente los 60 primeros segundos escuchar es muy, muy, muy importante porque son lo que decide el rumbo de la consulta. Entonces, para entrar un poquito más en detalle, obviamente vas ahí, pero bueno, tienes que tener ciertas preguntas específicas, tienes que escuchar y tienes que empezar sin presentarte automáticamente de, hago esto, 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 porque a la persona no le interesa lo que hace, sino lo que es su problema y cómo resolver. Segundo, el diagnóstico. Es la segunda parte y obviamente se trata de construir esa autoridad mediante preguntas. Preguntas que sean precisas, preguntas que sean importantes y preguntas que te lleven a poder darle un diagnóstico específico al cliente, ¿vale? Sobre qué le pasa, cuál es su situación y qué es el paso que debe tomar para resolverlo. Punto. Y la tercera fase, obviamente, la dividimos en varias partes mini, ¿no? También, pero bueno, básicamente va a ser una evaluación en voz alta. Una evaluación en la que vamos a decir cuál es el camino correcto que tiene que seguir el cliente. Después vamos a justificar los honorarios sin ser, oye, una cosa de justificar masivamente, sino, oye, qué es lo que incluye el paquete, etcétera, 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 ¿vale? Y cuánto cuesta, ¿vale? Y obviamente un silencio también para poder dar un poquito más de presión al asunto y después entrar al cierre con una pregunta de avance, una pregunta que realmente haga que esa persona tome el siguiente paso a la hora de, oye, llegar a su objetivo, el siguiente paso a la hora de avanzar con su caso. Y obviamente, como ya he dicho en el vídeo que os he comentado antes, vais a tener todo muy denso, muy explicado por si queréis echar un vistazo y queréis avanzar mucho más, ¿vale? Pero bueno, básicamente entrando a los errores más comunes que los abogados cometen en este sentido, ¿vale? Vamos a ver cuatro. Error número uno, informar mucho sin diagnosticar, ¿vale? Muchas veces los abogados simplemente hacen sobre
información, pum, 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 y eso marea al cliente y realmente no se llevan un diagnóstico claro. Segundo, hablar de honorarios sin tener ningún tipo de resumen previo de servicio, etcétera, etcétera. Y es que eso es algo muy común también, ¿no? Que las personas siempre hacemos, es decir, el precio sin tener ningún tipo de resumen, sin tener ningún tipo de explicación y obviamente nos hace perder mucho, mucho, mucho el norte. Tercero, esto es correspondiente al silencio, ¿vale? Que he comentado antes, que básicamente es lo que en venta se dice que es, oye, el que hable pierde, ¿no? Y es que básicamente cuando hacemos un silencio es un momento incómodo, un momento en el que el silencio rellena, etcétera, etcétera, y muchas veces tendemos a cortar este silencio simplemente por ese nerviosismo que nosotros sentimos, etcétera y demás, ¿vale? Entonces es muy importante que obviamente también mantengamos esa presión porque el cliente la va a notar también y el que hable pierde. Y el cuarto error obviamente es terminar sin hacer esa pregunta de avance, esa pregunta que diga, ok, ¿cuándo comenzamos? ¿Cuándo es? ¿Te viene mejor esto, esto? Y que básicamente muchas veces se terminan las consultas gratuitas con ya me avisas, oye, mira, háblame y tal, lo vemos, tal cual, ¿sabes? Piénsatelo y me lo dices. Y básicamente eso es uno de los errores más graves porque al final le estás dando pie al cliente a irse de la llamada sin pagarte, sin una decisión y sin obviamente pues avanzar como cliente potencial. Entonces lo vas a perder, ¿vale? Pero bueno, dicho esto obviamente, ¿vale? Si tienes problemas con tu captación, ¿vale? Aparte de decirte que te voy a ver en el siguiente vídeo, ¿vale? Pero bueno, te quería comentar que si tienes problemas con tu captación, con tu escalado, etcétera, etcétera, tienes un segundo enlace en la descripción para que puedas comentarlo conmigo y con mi equipo, ¿vale? Una llamada de 30 minutos, lo vemos, hablamos tranquilamente y obviamente te damos un diagnóstico paso a paso para que puedas cumplimentarlo y demás, ¿vale? Así que simplemente eso ha sido todo, ¿vale? Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.